quiero comenzar leyendo Proverbios, capítulo 18, versículo número 10. Este versículo dice así: Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Entonces, no sé si alguno aquí es como yo, que no conocía el significado de esa palabra. De hecho, es un poquito difícil de pronunciar. Entonces dice que inexpugnable es un lugar que resulta imposible de conquistar o de dominar mediante el uso de armas. O también es un sitio o un recinto como este que ustedes están viendo en la imagen, al cual resulta muy difícil de acceder. Y también una definición de inexpugnable es un adjetivo que describe algo que no se puede revertir, no se puede superar, no se puede derrotar. Entonces, una estructura de estas es considerada como algo inexpugnable. ¿Por qué? Porque es muy difícil acceder a ella. Hay varios tipos de estructuras que son consideradas como inexpugnable. Voy a leer algunos sinónimos para que nos vayamos dando una idea un poquito más sólida en nuestra cabeza. Es algo que es inquebrantable, que es invencible, firme, muy sólido, es inaccesible o muy difícil de acceder. Y me encantó esta característica. Es algo que no se deja vencer, no se deja convencer. ¿Cuál sería lo contrario? ¿Qué sería lo contrario de inexpugnable? Pues sería quebrantable, vulnerable o conquistable. Entonces, como primer punto, quiero entrar a una definición de ese inexpugnable dentro de la fe. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Nuestra fe debe ser inexpugnable. Es tan difícil que espero que todos se lo aprendan. Inexpugnable. Hay muchos ejemplos que podríamos nombrar en la palabra acerca de la fe, de cómo sería esa fe sólida, esa fe firme, esa fe bien cimentada. Pero yo quisiera nombrar a David. ¿Por qué? Porque como todos aquí lo sabemos, o si no lo habían escuchado se pueden enterar, David está descrito en la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios. Y es un hombre que llevó una vida de fe a través de muchas situaciones, de diversas situaciones que fueron duras, que fueron difíciles y que por supuesto hoy, miles de años después de nuestra comodidad, pues tal vez las vemos, pero no podemos apreciar en su totalidad el valor que tenían. Eran situaciones dignas de temor, de intimidación, eran unas situaciones realmente complicadas. Y él, ese David que pasó por esas situaciones, ese David valiente que se paró al frente de ese Goliat, escribió el Salmo 127, versículos 1 al 3 y dijo así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, y él sí que se enfrentó a millones y millones de soldados enemigos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí podemos ver entonces en este salmo que escribió David 3 características de Dios, de esa fe, de ese proceso, de aquello que él había experimentado en carne propia acerca de Dios. La primera de ellas, ¿cuál es? La luz. Cuando hablamos de luz, esto implica que no hay oscuridad, por supuesto, ¿cierto? Donde no hay oscuridad, no hay confusión. La luz de Dios implica que no hay temor, que podemos ver las cosas como son. Y aquí quiero decir, la luz no es ver las cosas como las vemos. Y de pronto uno diría, ¿cómo así? O sea, ¿estamos jugando al trabalenguas? ¿Cómo así que no es ver las cosas como las vemos? No, es ver las cosas como son. Vamos a ver las cosas a través de un filtro. Imagínense cuando está haciendo sol y ustedes se ponen unas gafas. Automáticamente el color de las cosas
cambia o cambia. Así es la fe. Yo voy a ver las cosas, pero no con esa naturaleza real, no lo que estoy viendo ahí pasar frente a mis ojos, sino que necesito diariamente ponerme esas gafas de la fe a través de las cuales, como si esas gafas trajeran esa luz incorporada a través de las cuales yo voy a poder ver la situación. Segunda característica es la salvación. La salvación me habla del rescate, me habla de una guía, me habla de una estrategia, me habla de una intervención divina, me habla de un soporte. Y aún podríamos ampliar la palabra salvación para no solamente usarla en situaciones específicas, sino para la salvación en su contexto más grande, y es la salvación que Dios nos ha regalado a través de Jesús para tener una vida eterna. Entonces, esto es en cuanto a la salvación. Tercero, ¿qué encuentro ahí en este pasaje? La fortaleza. ¿Fortaleza qué implica? Implica poder. Vuelvan a la imagen de las que Felipe les estaba mostrando al inicio. Si ustedes piensan en una construcción de esas que piensan, en una fuerza, en un sitio que ha sido construido como un instrumento de defensa, es un blindaje, es un sitio seguro ante un ataque. Esa fortaleza de Dios nos cobija y nos rodea. Y cuando eso sucede, el temor se queda en nuestro corazón sin ningún argumento para estar ahí. Esa torre inexpugnable que el Señor es, dice que está ahí para que corran, dice, a ella corren los justos y se ponen a salvo. Dios es una torre alta hacia la cual corren los buenos, dice la traducción al lenguaje actual acerca del mismo proverbio. Él, Dios, el Señor, Jehová, Yahweh, Él es una torre inexpugnable. Y cuando nosotros podemos entender en nuestro corazón la profundidad, la grandeza, la solidez de ese adjetivo que ha sido utilizado en la palabra de Dios para describir el tipo de protección que Él nos provee cuando corremos a Él, podemos ver que el miedo no tiene dónde vivir, la desesperanza no tiene dónde vivir, la ansiedad no tiene no tiene fundamento, no tienen espacio. Si nosotros corremos hacia Él, estaremos bajo un tipo de cobertura que es como inexpugnable, invencible, inquebrantable, invariable. Dios nos da ese tipo de protección. Él nunca ha sido vencido y nunca lo será. Su fuerza no es una fuerza vulnerable, no es que un día sí y otro día no. Cuando yo en mi corazón puedo entender esta verdad, voy a poder evidenciar los frutos dentro de los cuales está un fruto muy importante, y es la ausencia de negatividad. Si yo creo, si yo entiendo que la protección que Dios me da, con la que Él me cobija, es todo ese tipo de cosas que acabo de leer, tienen esas características, entonces y solo entonces se podrá cumplir en mí lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 16. Es un versículo larguísimo que nos dice que estemos alegres en todo tiempo. ¿Y a eso cómo llego? ¿Cómo llego a estar alegre en todo tiempo? Me vuelvo y me pongo mi filtro. ¿Cuál filtro? El filtro de la fe. El filtro a través del cual yo no veo las cosas solamente como están pasando en el mundo natural, sino que los veo a través de esa fe, de esa confianza, del saber que Dios es ese Dios fuerte que tiene todo bajo control. En Mateo 5, capítulo 3 dice: Él bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta esas personas de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¡Wow! Para mí es un súper versículo, pero ahora entonces viene la pregunta importante, porque muy bonita la letra, pero viene la pregunta: ¿usted lo cree? ¿Realmente lo cree? Nuestra mayor necesidad, más que salud, más que la comida, más que la paz de una nación, más que el fin de la pandemia, más que el nuevo negocio que estoy poniendo en marcha, más que mi matrimonio se restaure, más que todo eso, es tener pobreza. ¿Cómo así?
¿Cómo así que mi necesidad más grande es tener pobreza? Pues sí, porque aquí me están diciendo que si yo no soy pobre de espíritu, no podré ser bendecida, porque esa pobreza de espíritu me permite reconocer mi necesidad, mi dependencia que tengo de Él. Solo así podré ser bendecida, y dice que el reino de los cielos me pertenecerá. Entonces, muchas veces cuando yo leía esta cita bíblica pensaba, bueno, ser pobre de espíritu, no sé, lo asemejo a algo así como ser sencillo, como ser humilde, y sí, está implícito en eso. Pero cuando lo encontré en otra versión, donde no hablaban de ser pobre de espíritu, sino tener una confianza total, me hizo clic. Dios necesita que esa confianza en Él sea total, y a Él no lo podemos engañar. Y nosotros mismos necesitamos hacernos esa pregunta: ¿será que esa confianza que yo tengo en Dios realmente es total? ¿Será que no está condicionada por las circunstancias? Por supuesto que es un desafío, por supuesto que es todo un reto en medio de circunstancias que vienen a nuestra vida y golpean esto y me ponen como entre la espada y la pared, y bueno, sí, la palabra de Dios dice esto, pero con mis ojos naturales veo toda una situación que me lleva a otras cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a creer? Hay tantas cosas en este tiempo en las cuales nosotros deseamos, anhelamos, y seguramente que ya hemos orado y clamado por la intervención de Dios, pero entonces preguntémonos ahí en la intimidad: ¿cómo está ese pequeño puntico de la confianza total? ¿Tengo una confianza total en Dios? ¿Esa confianza es inexpugnable? ¿No cambia? ¿No varía? ¿No se conmueve? ¿No o sí? Esa confianza necesita ser 100% centrada en Dios y no en las situaciones. Tiene que estar alimentada por la fe. Y ojo con esto, porque muchas veces nutrimos nuestra fe con emociones, nutrimos nuestra fe con lo que vemos, nutrimos nuestra fe con las circunstancias. Y la fe puede estar mal alimentada o desnutrida si la estoy condicionando a esas cosas. Y aquí quiero entonces hablar acerca de la idolatría y entro al punto número 2. Y si de pronto dicen ustedes, bueno, un momento, ¿cómo así? ¿Y qué tiene que ver la torre inexpugnable con la idolatría? Bueno, pues lo tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque confiar totalmente en Dios, tener una fe invencible, está directamente relacionado con la idolatría. ¿Por qué? Lo tiene que ver todo porque ellos dos se repelen, son absolutamente opuestas, o sea, no caben las dos en la misma habitación. Pero hay una línea muy sutil y muy delgada que los separa en ciertas situaciones. Cuando hablamos de idolatría, no sé ustedes qué se imaginan, pero es muy fácil hacernos un cuadro mental donde empezamos a ver como una persona o un grupo de personas adorando, no sé, un trozo de madera, una imagen, incluso un becerro de oro, como lo vamos a leer ahorita en Éxodo 32. Y es súper fácil, cuando yo me hago la imagen de, no sé, el pueblo israelita ya adorando al becerro, digo, no, yo nada que ver con la idolatría, paso, eso no es cosa mía, no, en mi vida no hay idolatría. No, pero la idolatría va mucho más allá de eso. Entonces, cuando yo puedo ver que la idolatría involucra adoración, involucra confianza, involucra seguridad, que pueden estar puestas en muchas cosas diferentes a el señor becerrito de oro o a una imagen, ahí es cuando me puedo dar cuenta que tal vez esa confianza no está 100% en Dios. Idolatría hoy en día, en pleno año 2021, podría ser ¿cuál? Yo puedo tener idolatría por un estilo de vida, una posición social, puede ser una persona. Puede ser un vicio, puede ser yo misma, mis deseos, mis metas, lo que yo quiero. Eso se puede convertir en idolatría. Entonces, yo los invito a que cada uno de ustedes le pregunte al Espíritu Santo si han levantado ídolos en su corazón. ¿Por qué? Porque este es un ejercicio que no podemos pasar por alto si realmente queremos ser fieles a Dios y tener esa fe inexpugnable que nos permita ser aconsejados y guiados por Él en todo momento. En Ezequiel capítulo 14, versículo 3 dice:
En lo íntimo de su corazón, estos hombres adoran a los ídolos. En la cara se les ve el tropiezo de su maldad. Y todavía he de permitir que vengan a consultarme, dice el Señor. Y aquí quiero resaltar algo porque no dice en la superficie. Cuando yo hablo de intimidad, no sé a ustedes qué se les viene en la cabeza, pero intimidad no es lo público. Intimidad no es lo que yo veo apenas abro la puerta. Intimidad me habla de secreto, me habla de algo que está muy, muy metido. Y dice Dios, ¿cómo voy a permitir que me consulten? Los ídolos pueden ser pensamientos, pueden ser deseos, como lo decía hace un momento. Y cuando las cosas están ocupando mi atención, cuando yo sé que esto está tomando gran parte de mi día, cuando sé que esos pensamientos o esos deseos están tomando un lugar equivocado o le permito al Espíritu Santo que me escudriñe y me lo revele, es ahí cuando yo me puedo dar cuenta que tal vez mis oraciones por algo no están siendo escuchadas, que tal vez en el ejercicio que he hecho algo ha quedado mal. Entonces, esa es la invitación que podamos revisar. Además, quiero que piensen en esto. Un ídolo nunca en mi vida, nunca se va a presentar como algo aburrido, como algo malo. Si yo tengo, por ejemplo, como un ídolo mi carrera o los objetivos que yo tengo a nivel laboral o mi posición económica o esta persona X, esa idolatría siempre se va a presentar como algo muy prometedor. Cuando eso llegue, el top, listo, la tengo, soy feliz, estoy completa. Siempre se va a presentar con esa característica, va a ser algo prometedor, algo que va a llegar a mi vida, le va a dar el sentido, ahora sí va a ser ideal y completa. En Isaías 44, versículos 9 al 20, yo lo voy a parafrasear, dice: ¡qué necios son quienes se fabrican ídolos para tenerlo como sus dioses! Sus esperanzas quedan sin cumplir. Entonces ahora yo vuelvo atrás a lo que estaba hablando de la idolatría hoy. ¿Será que solo son o eran necios, como acabamos de leer descrito, aquellos que fabricaban un ídolo de madera o el becerrito, la imagen, para adorarla y depositar en él su confianza? ¿O será que hoy nosotros necesitamos despojarnos de algún tipo de necedad? Ser necio implica no entender que Dios tiene un enemigo muy interesado en que depositemos nuestra fe en lo que sea que no sea Dios. Más bien, Él sutilmente quiere que nos distraigamos, Él quiere que nos vayamos alejando, Él quiere que vayamos depositando nuestra confianza en cosas a veces muy pequeñas, que las coloquemos aquí bien entronaditas, sutilmente en nuestro corazón, y en ese momento nos habremos desviado de lo que Dios manda. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 4 dice: Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes, habla Pablo. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles, siempre, en toda situación, sean fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse. ¿Cómo es esa novia? Que le es fiel a su novio y se mantiene pura ante él. Pero temo, dice, que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Eso quiere decir que dejemos de pensar con sinceridad y pureza completa acerca de Cristo. Y luego pone un ejemplo: tal como Eva fue engañada. Aquí quiero resaltar esas dos palabras: corrompida y engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican de un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Entonces aquí me voy a leer lo del becerrito en Éxodo 32, 1 al 10. Esta es la historia del pueblo pidiéndole a Aarón, mientras Moisés estaba en la montaña con Dios, y ellos hicieron su becerrito, lo adoraban, estaban súper felices, y qué fácil puede llegar a ser tener una imagen distorsionada de Dios.
una imagen distorsionada de las situaciones. Es muy fácil como que acomodar las cosas a nuestro gusto, a nuestras necesidades para satisfacer ¿qué? Nuestro terco corazón. Por eso dice la palabra que engañoso es nuestro corazón. Ellos querían un ídolo, ellos querían tener ahí a su Dios representado en algo que pudieran ver a ese Dios. Un Dios con D minúscula, pero cogieron y acomodaron los milagros, acomodaron lo que Dios había hecho, sus proezas, a la forma que ellos quisieron, una forma humana, y lo adoraron y ya lo vamos a leer. Entonces, una imagen fiel y pura de Cristo puede ser corrompida por el engaño, como lo estaba leyendo ahorita. ¿Y el engaño qué es? Pues es una puerta a la idolatría. ¿Qué querían los israelitas adorando a ese becerro de oro? Satisfacer ese terco corazón. Éxodo 32, voy a parafrasear, el versículo 3 al 5 dice: todos se quitaron sus aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y luego vuelve y dice: al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor, refiriéndose a Dios. Versículo 9. Después el Señor le dijo, hablándole a Moisés: he visto, ojo aquí, lo terco y rebelde que es este pueblo. La terquedad corrompe, nos hace vulnerables al engaño y el engaño a la idolatría. Por eso es importante cuidar, no seguir nuestros deseos, sino la voluntad declarada de Dios. Nosotros no podemos escoger qué parte de la escritura seguir o creer, o más bien si ignoramos un pedacito porque nos desafía. No, porque eso es crear un ídolo, eso es hacer lo que ellos hicieron con ese becerro. Es que yo lo quiero ver en físico, yo le quiero dar esta forma y luego acomodar y decir que ese es Dios. Una imitación de Jesús es un ídolo. Eso es adorar un ídolo, cuando yo no estoy adorando al Jesús de verdad. Cuando yo adoro y creo en el verdadero Jesús, ¿qué hago? Obedezco toda la palabra. Y ponga ahí, si usted está apuntando, obediencia igual a fe, fe igual a obediencia. Cuando yo obedezco a mis deseos, cuando yo obedezco a mis pasiones, a mis creencias, a mis opiniones, por encima de la palabra de Dios, hay idolatría. En el Salmo 97, versículos 5 al 7, dice: en presencia de nuestro Dios que domina el mundo entero, las montañas se derriten como cera, los cielos reconocen su justicia, los pueblos contemplan su poder y los dioses se inclinan ante él. Así quedarán en vergüenza todos los que adoran dioses falsos. ¿Cómo quedan? En vergüenza. En Isaías 44:9 están descritas, ya lo había nombrado, cómo son las personas que creen en ídolos. ¿Cómo son? Inútiles. Son personas que están descritas en la palabra como personas inútiles. Entonces, en el Salmo 115, que no lo voy a leer, hay como una comparación entre Dios y un ídolo. Y quiero que tengan en cuenta que nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. Y en esa palabra, en el Salmo 115, y si unimos lo que dice en el Salmo 115, con esto que les estoy diciendo, de que nosotros nos convertimos en aquello que adoramos, pues ¿en qué nos iremos a convertir? Nos haremos a convertir en personas que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no pueden escuchar. Nos vamos a convertir en personas que no podemos discernir la verdad de Dios, unas personas que no tienen revelación de Dios. Así están descritos los ídolos en el Salmo 115. Algo que Dios profetizó del pueblo de Israel
ahí en el Salmo, continúa siendo una gran verdad para nosotros el día de hoy. Como lo vimos en 2 Corintios 11, 2, 4, nuestra fe debe ser ¿cómo? Debe ser una fe fiel y una fe pura. Lo decía ahí en el ejemplo, como una novia comprometida para casarse. Ella no se puede dejar contaminar. Nosotros no nos podemos dejar contaminar, no nos podemos dejar desviar, no nos podemos dejar engañar, no nos podemos dejar corromper. Entonces la invitación hoy es a que podamos renovar nuestro pacto con Dios. Si nosotros vemos, si nos damos cuenta, si sabemos, si le permitimos al Espíritu Santo que nos revele, si hay ídolos en nuestro corazón, Dios hoy nos hace el mismo llamado que le hizo a su pueblo a través de Josué 24, 14 y 15. Dice: respeten a Dios, obedézcanlo y séanle fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban y obedézcanlo solo a Él. Y decidamos hoy a quién vamos a dedicar nuestra vida. Tenemos que elegir entre los dioses falsos o el Dios verdadero. No hay opción, no hay término medio. O estamos donde debemos estar, estamos adorando, obedeciendo y poniendo nuestra fe en esa torre inexpugnable, o estamos adorando, obedeciendo a falsos dioses. Hagamos hoy con sinceridad la renovación del pacto y determinémonos así a avanzar con diligencia en la misma declaración que hizo Josué. Mi familia y yo dedicaremos nuestra vida a Dios, el único y verdadero Dios. Dedicar nuestra vida a Dios implica dejar de adorar aquellas cosas, aquellas personas, aquellos logros, aquellas situaciones que han estado ocupando el lugar indebido en nuestro corazón, para enfocarnos en adorarlo y obedecerlo solo a Él. ¿Por qué? Porque solo así podremos ver el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. Así es que Él va a poder cumplir con su palabra, de librarnos del poder de los enemigos, como lo dice en 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4. Pero es que nosotros no podemos estar, como lo mencionaba antes, adorando un ídolo, adorando a un Jesús falso. Nosotros no podemos estar acomodando a Dios a nuestro gusto, dándole la forma, las características que nos convienen según la situación o según nuestras necesidades. La palabra de Dios es necesario leerla, estudiarla, meditarla, masticarla. ¿Cómo? Completa, toda. A todos nos encantan las promesas de salvación, a todos nos encantan las palabras de prosperidad, de rescate, de amor, de la gracia de Dios. Pero como decía mi papá, hay que conocer el contexto para que el texto no nos sirva de pretexto. Entonces, yo tengo que leer la palabra completa, porque o si no, corro el riesgo grande de estar adorando, siguiendo a un Dios falso. Los tiempos, todos lo sabemos aquí, yo creo que no es necesario entrar a una explicación, que los tiempos son difíciles, que tenemos necesidad de Dios. Pero ¿de qué Dios tenemos necesidad? Del Dios real. No es un Dios por pedacitos, no es un Dios acomodado a nuestra conveniencia. Dios no es una herramienta más que tenemos dentro de un staff de opciones para traer soluciones. No, Él no es un comodín que yo puedo poner ahí a que ocupe el rol que yo necesito cuando yo necesito. Lo que dice Dios en Deuteronomio 30:15, quiero que ustedes lo tomen para cada uno hoy. Dice: ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, ahí viene lo chévere, si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Entonces es súper rico llegar a la vida, a la multiplicación, a la bendición, a la protección, pero hay algo antes, hay una orden, y es que lo amemos, es que cumplamos sus mandatos, sus decretos y sus ordenanzas. Entonces, leíamos en el proverbio con el cual comencé que Él es una torre inexpugnable que nos va a ofrecer seguridad.
¿Cómo estar seguros? Lo dice ahí, corriendo a sus brazos en todo tiempo. ¿Cómo? Obedeciendo, despojándonos de todo aquello que es un obstáculo, que como lo mencionaba antes, puede parecer muy prometedor, puede parecer muy chévere, puede parecer un motivo de bienestar y de satisfacción, pero si eso está en mi vida ocupando el lugar que no debe ocupar, es un obstáculo. Necesitamos correr la buena batalla de la fe, esa fe que no permite la negatividad, esa fe que nos va a permitir el cumplimiento de Primera de Tesalonicenses, estar alegres en todo tiempo. Y de pronto ustedes ahí dirán, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿esta señora en qué país vive? O sea, es que esta señora no sabe lo que está pasando, esta señora nunca escucha noticias, vive en otro planeta o en Canadá todo es color de rosa. Pues no. Nada de eso, pero la palabra me dice que yo necesito creer, que yo necesito tener mis pies bien firmes sobre la roca, que mi mirada debe estar puesta en Él y debo poner un filtro que es el filtro de la fe. Cuando yo lo veo así, necesito estar todo el tiempo utilizando ese filtro. Si no, me voy a dejar contaminar. Noticias hay todo el tiempo, opiniones hay todo el tiempo, supuestas soluciones hay todo el tiempo, pero solo en Dios yo voy a poder encontrar ese refugio. Solo Él es esa torre inexpugnable. Vuelvo y les hago la pregunta, ¿lo creen? Necesitamos confiar totalmente en Dios y darnos cuenta de nuestra necesidad de Él. De eso hablaba el devocional de hoy, valga la cuña. Necesitamos darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando dependemos totalmente de Él, su palabra es fiel y Él no miente. Él me va a bendecir independientemente del lugar que esté. Destruyamos toda arrogancia, todo argumento que se levante en contra de Dios y que nos impide conocerlo. ¿Cuál es esa arrogancia? ¿Cuál es ese argumento que hay en su vida y que se puede estar levantando en contra de Dios, impidiendo que usted lo conozca como no es? Si no lo está conociendo como es, volvemos al mismo punto. Adorar a un Dios falso nos puede llevar a idolatría. Destruyamos todo obstáculo que nos impide conocer la voluntad de Dios. Muchas veces podemos no estar de acuerdo. Muchas veces podemos no entender. Muchas veces puede no ser fácil, pero la obediencia y la fe no se tratan ni de entender, ni de estar de acuerdo, ni de que sea fácil. Mis ideas, mis gustos, mis necesidades pueden ser el contrincante, el enemigo número 1 de mi relación con Dios. Muchas veces es que Satanás, es que los dardos, es que sí, y sí, obviamente que existe, pero revisemos este puntico. ¿Será que mis propios argumentos, será que mis propios gustos, será que mis propias ideas no están siendo un rival que se levantan como un argumento en contra del conocimiento de Dios en mi vida? Y por último, quiero hablar de una tercera característica que está implícita en una persona que tiene una fe inexpugnable, y es la lealtad. Mi lealtad fortalece mi fe. La lealtad es una elección, es una decisión. Como un individuo, como una persona, yo tomo en base a mi comportamiento y mis decisiones esa decisión de ser o no ser leal. En Josué, que ya lo había leído, 24:14 dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, esos dioses que adoraron en el río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Todos los días nosotros estamos tomando decisiones, y en esas decisiones pues vamos a hacer eso, vamos a elegir entre una cosa. Cuando yo elijo una cosa, descarto todas las otras. Yo los invito a que seamos un poquito más cuidadosos en esas decisiones, que seamos leales a Dios, que seamos leales a nuestra fe, a nuestros principios, que no sean motivo de arrepentimiento, que no decidamos como apartándonos de la fe, de las palabras, de lo que Dios nos dice. En Efesios 5, versículos 15 y 17 dice: así que tengan cuidado de cómo viven, decisiones.
No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Decisiones. El compromiso a medias no es compromiso. Necesitamos ser leales en nuestra fe y en nuestros principios. Imagínense si pudiéramos poner un ejemplo con el matrimonio, los que estamos aquí casados, que decidiéramos ser fieles 6 días de la semana y uno no. Ese no es el principio real de la lealtad. Asimismo es con Dios. Nosotros no podemos escoger, bueno, sí, en esta decisión sí soy fiel a tu palabra, sí soy fiel a tus principios, sí te creo, y en esta no, porque realmente no estaríamos siendo fieles y leales a Él. Como dice Primera de Corintios 5:57, nosotros necesitamos, dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque tal vez en nuestras fuerzas es difícil, pero nosotros lo tenemos a Él. Nosotros tenemos ese Dios que está a nuestro lado en todo tiempo. Nosotros no estamos batallando en el mundo solos y tratando de ser buenos cristianos en nuestras fuerzas. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos la victoria por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y cierro con esta parte que decía Josué, y con esa misma firmeza quisiera que cada uno de ustedes pudiera hacer la declaración. Ya lo leí, estaba en Josué 24:15. Dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Qué diría cada uno de ustedes hoy? ¿Cuál es su decisión? ¿Quieren tener esa fe sólida, firme, invariable, que no se convence, que no se vence, que no cambia, que es fija? ¿O queremos seguir siendo un día sí, un día no? En esta situación sí creo, en esta no, aquí le creo, aquí no. Necesitamos tener una fe, y espero que les quede grabada la palabra, inexpugnable.